Thank you, Father, Lord God, this morning, Lord. We honor no one else but you, for you are great and worthy to be praised. And Lord, we lift your name on high in this place. Lord, lift it over us. Father, I apply the blood of Jesus to this area. Lord, that no demonic force will have entrance into this time that we have together. Lord God, I thank you. Speak your word unhindered by any demonic force. And we give you all the praise and glory this morning for what you're about to reveal to us. You know, for some time now, probably for thousands of years, Como sabéis, por un tiempo ahora, inclusive por miles de años, mankind, we have been at war el hombre, nosotros, hemos estado en esta guerra with a demonic force of fallen angels. contra las fuerzas de ángeles caídos y demonios. You know that Lucifer was kicked out of heaven. Porque ya sabéis que Lucifer fue expulsado de los cielos. Why? Because he raised his heel against our Lord Jesus Christ. ¿Y por qué fue expulsado? Porque él levantó su calcañar contra el Señor. He sat on the Ark of the Covenant, Él estaba en la presencia del arca del pacto and he declared from that ark, from the middle of the mercy seat, y él declaró en medio del trono de la gracia that he will ascend and rise above the Most High God. que él se levantaría a sí mismo e iría a la posición del Altísimo. His heart was so full of pride and so full of self-assurance that he was the one. Su corazón tan lleno de orgullo, tan súper creído, That he created, well, he didn't create, but he caused the abomination of desolation. que él creó esta abominación de desolación, Desolation of the temple of God, esta desolación en el templo de Dios, trying to bring his abominable doctrine into being. trayendo toda esta doctrina tan abominable a existir. And as a result, he was thrown out with his doctrine and kicked out of heaven. Él fue echado fuera con toda su doctrina, fuera de los cielos. And our Lord remarked, I see Satan fall like lightning. Y oímos las palabras de nuestro Señor Jesús diciendo a los discípulos, veo a Satanás cayendo del cielo como un rayo. So far had he fallen Y eso fue cuán profundo fue su caída, that he set out on a campaign to spread his lies and his crooked, despicable doctrine to mankind. y desde entonces sigue esparciendo estas doctrinas que son tan despreciables, poniéndola sobre los hombres. So I want this morning Así que me gustaría esta mañana for us not to be ignorant of the devil's devices, que no seamos ignorantes de las acechanzas del diablo, but to begin to get some perspective pero que tengamos la perspectiva on what this war against us de esta guerra que él ejerce contra nosotros. it's been a war for our very, very souls. Es una guerra que es contra nuestra propia alma, Our mind, our will, and our emotions. nuestra alma, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, They were trying to steal our mind. intentando robarnos la mente, Because that was the only way they could get to the seed. ya que esa era la única forma que tiene para llegar hasta la You semilla. see, it was the seed they were after. Porque él iba tras la semilla. Because remember, right at the beginning of Genesis, ¿Recordáis? Al principio, en Génesis, it tells us that the Lord declared to the serpent, nos hizo la declaración el Señor
refiriéndose a la serpiente, he shall bruise your head. que él herirá tu cabeza. Talking about the seed, La semilla que habría de venir herirá tu cabeza. but he shall bruise your heel. Él va a herir tu cabeza. The serpent would lift up his heel La serpiente levantará su calcañar against the Most High God. contra el Altísimo, And his destination for that is the lake of fire. y como resultado su destino por eso es el lago de fuego. We have to be aware of this doctrine of demons. Tenemos que estar apercibidos de estas doctrinas de demonios, Because they're trying to bring their doctrine of demons into our mind. ya que ellos intentan traer esta doctrina en nuestras mentes. Now, what is doctrine? ¿Qué es una doctrina? Doctrine is what we teach, what we believe, what we receive, what we say, and what we do. Doctrina es lo que enseñamos, lo que recibimos, lo que decimos y finalmente lo que hacemos. Our doctrine is that God raised Jesus from the dead Nuestra doctrina es que Dios levantó a Jesús de los muertos and placed him at the right hand of the Father in glory. y le colocó, le hizo sentar a la diestra del Padre en su gloria. God raised Jesus Christ of Nazareth from the dead Dios levantó a Jesús de Nazaret de los muertos and placed him on high, y le puso en las alturas, above all principalities, above all powers, sobre todo principado, sobre todo poder, for he brings all in all. porque Él es todo en todos He accomplishes all in all. y Él completa todo en todos. Everything is complete in him, Todo está completo en Él. and he is bringing us into that place of completion in him. Y Él es el que nos está tomando a nosotros y llevándonos a este lugar de ser completos en Él. And no demon in hell can stop that. Y no hay demonios en el infierno que pueda parar eso. But let me say something. Déjame decirte algo. We are moving largely in the natural in this world, our natural thinking, the natural man. Aquí en este mundo nos movemos principalmente en el hombre natural, la mente natural. And the natural man can't come against fallen spirit. Pero el hombre natural no puede enfrentar estas fuerzas del espíritu. Why? Natural thinking does not have any effect whatsoever upon the spirit. ¿Por qué? Porque la forma natural de pensar no tiene ningún efecto sobre estos espíritus. So the softly approach with these demonics Así que por muy suave que nos acerquemos a estos demonios, you know, the tiptoe through the tulips, be just, you know, kind of like nice to them. Let's just accommodate them and let's just use wisdom in this, comfort them and you know, appease them and this sort of thing. cuando ellos se nos acercan, podemos tener los pensamientos, oh, vamos a ser muy amables, vamos a ser suaves, vamos a intentar no molestarlos con nada. Y tenemos esta serie de pensamientos naturales. That's an approach in natural thinking. Esto es lo que me refiero con acercarnos con una mente natural. But faith says, depart from them, have nothing to do with them. Pero la fe nos dice que aléjate, que no tengas nada que ver con ellos. Depart from them and leave them Aléjate, abandónales, until they get the revelation that Jesus Christ is Lord, Lord of everything. hasta que reciban esa revelación de que Jesús es Señor de todas las cosas. And he brings everything into his conclusion, Y Él es el que trae todas las cosas a su conclusión final. which is glory in him.
que es para la gloria de Él. That's our destination this morning, church. Y esa es nuestro destino esta mañana, iglesia. Our destination is glory in Him. Nuestro destino es glorioso en Él. To stand before Him and have Him fill us with the glory of God. Para poder estar en su presencia y ser llenados de esa gloria divina de Dios. And He's doing that daily, Y Él hace esto daily to us. día a día tras día en nosotros. But we have to deal with this stupid distraction that comes in our midst. Pero nosotros tenemos que tratar con todas estas distracciones estúpidas que vienen en medio del camino. Denying the blood of Jesus, denying that Christ was crucified, Que reniegan de la sangre de Cristo, que niegan que Jesucristo fue crucificado, that Matthew, Mark, Luke, and John were just crazy individuals that didn't really have any credence at all. que los apóstoles o evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, eran simplemente personas que no tenían mucha idea. That's the doctrine of demons. Esos son doctrinas And I wanna- que traen I wanna los read demonios. Quiero tomar el libro Let's see if we can get a scripture and bring this into perspective. y quiero mostraros una escritura para que tomemos la perspectiva. Matthew 24:24. Si miras en Mateo 24:24, For there shall arise false Christs and false prophets, and shall show great signs and wonders, inasmuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect. en Mateo 24:24 nos dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. And then Timothy 6, verse 3, Y en Timoteo 6, en el versículo 3, it says, if anyone teaches a different doctrine and does not agree with the sound words of our Lord Jesus Christ and the teaching that accords with godliness, he is puffed up with conceit and understands nothing. Primera de Timoteo 6:3 nos dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, el versículo 4 continúa diciendo, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. The doctrine of demons. Doctrinas de demonios. So let's have a little look this morning Echémosle un vistazo esta mañana. at what has been done over the last 3 or 4 years. ¿Qué ha sucedido en estos últimos 3-4 años? Because I don't know if you're aware, but the war has intensified to levels never known throughout the last 8,000, 6,000, 7,000 years of our history. Porque realmente la intensidad de esta guerra espiritual ha incrementado exponencialmente en los últimos 6,000 años. And it's intensified for the war of our mind. Y esta intensidad que vemos es hacia la guerra contra nuestra mente. Remember, they want our mind. Eso es lo que anhelan, desean, nuestra mente. They want the seed of God that you are carrying. Quieren esta semilla de Dios que tú llevas. Because if they don't get that, Si ellos no consiguen esto, they will suffer the bruising of their head. sufrirán esa herida mortal de la cabeza. And I want to tell you, and we'll share it a little later if we get time, Me gustaría decirte, y más tarde también voy a compartir según tengamos el tiempo, they are about to be bruised ellos, like you would not imagine. ellos están a un punto ahora muy crítico. But let me not get ahead of myself. No quiero adelantarme. Okay, I want you to have a look at this. Me There's a lot gustaría on que it. echéis un vistazo a esto.
en la pantalla. Yeah, there's a lot on it, but let's take it through slowly. Before the 1900s, Antes del 1900, instruments were tuned to a particular frequency. You know the way the strings vibrate on a guitar? los Violin? instrumentos estaban siendo graduados ciertas frecuencias de vibración. And they were tuned to a certain number of frequency. That's this sort of thing here. The Y frequency los of the wave. tonos de la frecuencia, como veis en esta imagen, And this tuning before the 1900 y estos valores es los que había antes de del 1900. was a tuning that was in harmony with God and nature. Esos acordes estaban en armonía con Dios y con la naturaleza. That's why the great composers, their music just sounds like, incredible. You know, like Handel's Messiah or that sort of thing. Porque cuando escuchamos a estos clásicos, música clásica, nos sentimos, nuestra alma se regocija tanto y se siente tan relajada. If you've ever heard Handel's Messiah, it's just glorifying God. It's just Si has excelling and with joy unspeakable. Si has escuchado a Handel con la composición del Mesías, y es muy glorioso todo lo que te transmite al alma. Well, that's because all of the instruments were tuned to this particular frequency. Y esto es el resultado de que los instrumentos estaban todos en acorde con estas frecuencias. There's the tuning fork, and you hit the tuning fork, and you hear the note, and then you tune your instrument to that note. That's what we're talking about with frequency. Así que vemos este instrumento que nos usa para afinar los instrumentos. And there was an experiment done by some scientists Había Yes. unos científicos que hicieron un experimento just later than 1900. posterior al 1900, por supuesto, But they put some water on the microscope, y pusieron agua just drops, bajo el microscopio, just drops of water. unas gotitas de agua, And they played music at this frequency. y hicieron sonar música con estas frecuencias. And they found that the water broke into crystals, you know, like a snowflake. Y descubrieron que el agua se transformó And como these si fueran copos de nieve. And these crystals were formed as ordered, harmonious, and it's also almost like a sacred geometry. Y cuando observaban bajo el microscopio, estos cristales vieron que había una armonía en conjunto con el universo. So then they played another frequency, Entonces cambiaron las frecuencias and the water became chaotic. y de repente con las otras frecuencias el agua se volvió turbulenta y se volvió agresiva. Just a mess, a massive chaotic, no form at all, no shape, no. Como si hubiese caos, sin forma. That was at that certain frequency, Esto, different to this one. esto era causado con las otras frecuencias. But the interesting thing about this is Lo que es interesante de todo este experimento, that our body is about 70% water. que nuestros cuerpos están formados de aproximadamente el 70% de agua. And when music is played at a certain frequency, this harmonious frequency, Y cuando nosotros escuchamos música en estas frecuencias que son armoniosas, guess what happens to the inside? puedes imaginar qué está pasando en tu cuerpo, en tu interior. It begins to form into harmonious, ordered, wonderful geometry. Tu cuerpo coge esta armonía, esta geometría y se pone muy en conjunto con lo natural. That's why we begin to sense joy. Y empezamos a experimentar estos sentimientos de gozo, alegría, Peace, the love of God. paz, el amor de Dios. So bear this in mind as we move forward here. Así que guarda esto en tus pensamientos según vamos a ir avanzando. At the turn of the 1900s,
Y cuando saltó el siglo del 1900, a certain group of people, había otro grupo de personas, represented by the World Economic Forum, personas representando el orden mundial, haciendo decisiones para cambiar las cosas, this cult, it's a cult is what it is, y que realmente todos forman parte de esta secta of so-called elites. que se describen a sí mismos como la élite, Millionaires and billionaires and this sort of thing. los ricos de este mundo, los millonarios, billonarios, trillonarios. And they decided, we don't want people happy. Y ellos no estaban felices con la idea de que los demás estuvieran felices. It's not good for them. No pensaban que era bueno para nosotros. And anyway, there's too many of us. Y para empezar, es que somos demasiados. We're using up all the resources on the planet. Así que vamos a usar todos los recursos del planeta y dejarnos sin nada. Nos van a dejar sin nada. The very thing that gives life to plants, carbon, Y las cosas que dan vida a las plantas, el carbono, that should be eradicated. debe ser eliminado. But wait a minute, the plants need carbon Pero un momento, si lo eliminas, las plantas necesitan eso para vivir. to produce their photosynthesis. They synthesize it and give us oxygen. Porque si no hacen la fotosíntesis, no nos pueden liberar oxígeno que So necesitamos. after a while, if you take away all the carbon, Si fueses capaz de eliminar todo el carbono de nuestro mundo, pretty soon we won't be able to breathe. muy prontito nos quedaríamos sin la posibilidad de respirar. But perhaps that was their objective, Pero tal vez esto es lo que tenían en mente, that we shouldn't be breathing. que no respiremos y así arreglan las cosas. That's pretty simple. Muy sencillo, ¿verdad? That'll cut us down from about 7.8 billion down to about 500,000. Esto hará que la población sea reducida a 500,000 de personas. And then we can take what's left and turn them into a bunch of slaves. Y estos 500,000 los hacemos nuestros esclavos. What an amazing idea. Y eso sería una idea What an hermosísima, incredible idea. fantástica. ¿Quién no estaría de acuerdo con ella? So they set about to change the standard of tuning. Así que esta idea de cambiar la frecuencia, And they directed the whole of the world now to tune their instruments to this inharmonious, chaotic frequency. convencieron para que todo el mundo cambiara a estas nuevas frecuencias que causan caos And it causes the most devastating aggression. y causa agresividad dentro de nuestro ser cuando somos expuestos a ellas. You remember, I don't know, I think some of you are of that age, you remember all this punk thing that came out? Remember Algunos the de punk? vosotros tienen la edad para recordar la moda del punk. It was all this headbanging and shaved heads and Ya recordáis todo. Algunos de ustedes Indian pueden recordar Mohicans todas estas and imágenes this sort de of esta thing. gente. and we hate you and Yeah. we hate you and Tenían que hablar con esos tonos tan graves de adversidad y de desprecio. well, all of that was being produced by this aggressive frequency. Pero todo esto estaba siendo causado en ellos porque estaban siendo expuestos a estas It was frecuencias. causing the youth Y to, todos to, estos, to rise up in anger. todos estos jóvenes estaban levantándose más y más en rebelión y en ira. Unbelievable anger. Era una ira increíble. And then there was the Metallica. You remember the Metallica, the metal heads? Luego vinieron el rock heavy metal. Kiss. Remember Kiss? Había grupos It llamados was like, Kiss. all sonaban- dressed in demonic gear and all this sort of Sonaba stuff. muy mecánico, estridente. Well, around that time, Y era durante ese tiempo. I was in ministry. Well, actually, it was just before I went into ministry, but I was part of this team. I was in leadership. Yo estaba en una iglesia, parte de un equipo, The leadership was getting really concerned y, about all this headbanging music that the young folks were listening to.
Todo nuestro equipo estaba estaba preocupadísimo por lo que los jóvenes de la iglesia estaban siendo expuestos. Because, needless to say, it was causing this massive aggression and rebellion and just hatred coming out of the guys. Estábamos viendo el resultado de esta rebelión y de esta agresividad en los jóvenes. And there was a thing came out about something called backward masking. So what it is, I'll explain. Quiero explicar esto para los que ustedes no lo hayan oído. You know, when you listen to a piece of music with words, A lo que me refiero es, si tú coges una música and the Beatles were the pioneers of this, y el grupo de los Beatles era pionero en estas cosas, there was a piece at the end of their music which sounded like gobbledygook. y había siempre un trozo al You know, final de like- sus like- grabaciones que sonaba sin sentido las cosas. That sort of, you know, just when you Sonaba played así it. como estáis oyendo. And so some people discovered Hasta, that when they played this backwards, this section, hasta que alguien descubrió que cuando hacía sonar esos sonidos, pero a la inversa, al revés, it spoke sentences. empezaban a formarse frases. And the sentences were sort of like, it's fun to smoke marijuana. Y estas frases eran más o menos, es muy divertido fumar marihuana. The devil is the one. Y el diablo es el único. Rise up with Satan. Así que levántate y ven con And Satanás. all of these demonic things. Y todas estas cosas demoníacas estaban en esas grabaciones. And they tried to sort of warn people about this. Y intentaron de advertir a las personas de todas estas cosas, But everyone was kind of like, oh, no, that's just rubbish. pero todos lo menospreciaban y decían, no, eso no es verdad. So at the time, I had this like a studio, a small studio. En aquellos días yo tenía mi pequeño estudio de música, de And grabación. it was tapes in those days. And I could, this studio had the ability to play a tape backwards. Y en mi estudio yo tenía la posibilidad de escuchar las cintas de cassette que se usaban en aquellos días para grabaciones al revés. So I took all of this and I played it all and discovered absolutely there were multitudes of songs with this backward phrasing in it. Y porque tenía la posibilidad, hice mis propias averiguaciones y descubrí que era todo cierto, que todas estas canciones tenían estos mensajes al final o en medio que daban gloria a Satanás. Well, this gave rise to the investigation on music played in supermarkets. Y esto daba paso a investigar, por ejemplo, música que se hacía sonar en los supermercados. And people were wandering through the supermarket, and you know, there's that background music playing. Y cuando tú estás en la tienda, en el supermercado, y tienen esta música de fondo, Well, there was all this backward masking phrasing inserted into the music. en esta música estaban insertadas todas estas frases satánicas. So while you're picking out your sugar and your veggies and whatever, and then this thing's saying, it's fun to smoke marijuana, why don't you start worshipping the devil? He's the one. Y cuando tú estás simplemente haciendo tus compras y buscando en las estanterías o los productos que necesitas, ahí en el trasfondo tienes esta música diciéndote, es muy divertido fumar marihuana, o ¿por qué no adoras a Satanás? Él es el único. Now you could say to me, oh, that's Eric. Come on, that's a bit Y- extreme. Tú puedes decirme, Eric, eso es muy extremo, eso no era así. Come on, get your act together. It's Ah, like- por favor, vuelve a tus sentidos. Well, you might say that. Y tú tienes la libertad para decir estas cosas. But you know what I did after I discovered that it was laced through all of these songs? Pero ¿sabes lo que hice después que personalmente descubrí que todo esto era cierto? I thought, I wonder what would happen if I played some worship music. Yo quiero saber qué pasaría si lo hiciera, pero con adoración, música de adoración.
So I put some worship music in this machine Así que puse música de adoración en la máquina and played it backwards. y la hice sonar al revés. I mean real worship music, not this Estaba garbage. hablando de música real de adoración. Not a lot of this garbage that they put out, but you know. No, the no estoy- sort of worship music we've been singing here today. El tipo de música de la que hemos estado usando esta mañana. And would you believe? I'm sure you would believe. Y puedes creerme, estoy seguro que me crees, Yes, there were phrases when it was played backwards. decían, adora al Cordero que está sentado en el trono, The glory of God is to be praised. porque la gloria de Dios tiene que ser alabada. All the way through, backwards. Y todo esto estaba sonando al revés. I was dumbfounded. Y yo estaba realmente sorprendido. And I thought, this is real. To sort Esto of- es real. I tried to sort of warn the team and the guys and whatever about this that I found, Estaba compartiendo con el resto de mi equipo estos descubrimientos, but nobody was interested pero descubrí que ninguno estaba interesado, because everyone was being subjected to this bad frequency. y creo que la razón es porque todos hemos sido influenciados por estas frecuencias tan horribles. So when you tell them about this, Y cuando tú mencionas estas cosas, they are thinking in the bad frequency en sus mentes están pensando en estas frecuencias because it's malas, been like indoctrinated into their thinking. porque había una indoctrinación en esta forma de pensar. And they think it's their idea. Y ellos están pensando que esta es su idea. So they go, oh no, that can't Así be. que That's no not right. puede. That's- you know, it's Esto no just- puede ser, ¿verdad? And it was like, wait a minute, it's just playing as the nose on your face. There it is, have a listen. Y esto es algo que puedo demostrarte, está aquí, tú puedes escucharlo por ti mismo, no tienes simplemente que creer lo que yo digo. So we had the implementation of the frequency. Así que tenemos estos primeros cambios de la frecuencia Of all the musical instruments to dumb us down and make us accept the doctrine of demons. para que nosotros bajáramos las defensas y pudiéramos aceptar las doctrinas de estos demonios. That's what it was designed to do. Para eso fue diseñado. So we move on a little bit past the 1900s to around 1932. En el 1952 And moving right along here, there was a man called Nikola Tesla. había un señor llamado Nicolás Tesla. And he was Tesla. a physicist, a scientist, Él inventor. era científico And he developed this machine. y él tuvo una idea para crear una máquina And it was a machine that could take the voice y esta máquina tomaría tu voz and wirelessly y de una forma inalámbrica spread it to another person. podría enviarla hacia otra persona. So, in other words, the voice that you speak, Así que lo que tú estás hablando, you could inject it, if you like. I'll use that word, inject it, y déjame usar la palabra inyectar, podrías inyectarla and it would cause that person que causaría en esta otra persona to pick up those wireless frequencies. que pudiera recibir estas frecuencias inalámbricas. You see, because that's the way our mind works. Our mind has the ability Nuestra mente funciona de esta manera, tiene la habilidad to turn frequency para coger frecuencias into thoughts. y convertirlas en pensamientos. I know it sounds amazing, but it is. That's how it works. Y nos puede parecer increíble, pero así es como funciona. So if you say to me, oh, there's a white horse outside, Si tú me dices a mí, por ejemplo, hay un caballo blanco ahí afuera, you're actually speaking at a certain frequency. tu voz crea una frecuencia. And the receiver will, in their mind, those frequencies will be converted into a white horse. Esta frecuencia que yo recibo en mi mente será transformada en una imagen de un caballo blanco. It's the same thing as when you record a piece of music
and it's in waveforms and that sort of thing. Lo- So you play it back, Lo mismo pasa si estamos grabando una pieza de música. Tenemos esta forma de la frecuencia de las ondas you hear all the orchestra, y tenemos todos estos instrumentos en la orquesta. just as if they were sitting in your lounge room. Y cuando tú los reproduces, esos sonidos, Well- entonces tu mente crea toda esta imagen de la orquesta y de los instrumentos. Well, Tesla's idea was to create a kind of collective consciousness. Así que lo que este hombre pensaba es que podemos hacer una mente colectiva. That we could all think a certain thing, Todos podemos pensar de la misma manera. and then collectively we can all bring that to pass for like the good of humanity. Así que podemos traer a toda la humanidad en armonía o en But unidad. why he didn't think, or maybe he did think, I don't know whether it crossed his mind that this could be used for evil. Lo que no estoy seguro si él se le ocurrió alguna vez que esa idea, llevándola a cabo, podría ser usada por el malvado. Well, the next day after he'd published his findings, El siguiente día, después de que él publica sus descubrimientos, his laboratory was broken into, su laboratorio fue asaltado and all of his papers were taken. y todos sus documentos fueron robados. A lot were destroyed, but the main ones that were wanted were taken. Mucho de ese material fue destruido, algunas piezas fueron preservadas And his machine was destroyed. y su máquina fue destruida también. And so Tesla ended up, he went through court and whatever, but he was vilified. Y él, aunque llevó todo a la corte, realmente fue desechado y no escuchado. But nobody had a clue about his experimentations and his machine. Y nadie tenía ninguna idea de estos experimentos que él estaba llevando a cabo y de su nueva máquina. So now we move to around the 1970s. Y ahora, si nos movemos adelante a la siguiente imagen, los años 1970, And the US military patented a technology y el ejército americano patentó that allows voice frequencies to be delivered directly into a person's head without their knowledge. Ellos patentaron un sistema para que la voz fuera llevada directamente al pensamiento de las otras personas. Fue el ejército americano que patentó esta idea. So we're not talking conspiracy theories here, we're talking facts. Aquí ya no estamos hablando de ninguna teoría de la conspiración. Estos son hechos, estos son documentos que existen. So then we move to the 2000s and beyond. Y vamos un poco más adelante, a los años 2000. And we get the rise of the World Economic Forum, which were a mixture of the Third and Fourth Reich, German Reich, Y cuando este Foro Económico Mundial, que podemos llamarlo de otra manera como el Tercer y Cuarto Reich, you know, an extension of Hitler's plan to exterminate the Jewish population and everybody else. una extensión. Hitler quería exterminar ciertas clases de personas y esta gente en nuestros días quieren hacer lo mismo. Well, they came up with the amusing idea to put towers all around the world. Y ellos empezaron a instalar este tipo de torres alrededor del mundo We had one outside our apartment. y nosotros tenemos 5G una en nuestro towers. apartamento. Son las famosas torres del 5G. They've taken it down, thank the Lord. Puedo deciros, gracias a Dios están desmantelando algunas de ellas. But guess what these towers are doing? Pero podéis imaginaros para qué usan estas torres. Yeah, they're putting out 5G, the very frequency that allows voice frequencies to be delivered directly into a person's head without their knowledge. Estas torres son usadas para traer frecuencias a los pensamientos de las personas sin su consentimiento o que noten. So the whole of the world's population Así que
toda la población en todo el mundo was subjected está bajo esta red de frecuencias. to thoughts which they thought were their own thoughts. Y aunque tú estés pensando que son tus propios pensamientos, And it produced the most unbelievable, insidious effects. causan una serie de pensamientos que no son buenos. You know, all this LGBTQ thousands and thousands of non-binary and this sort of stuff. And then Tenemos- we've got transgender and transvestites and drag culture. Tenemos estos pensamientos para tomar como normales todo lo que es el movimiento LGTB o el movimiento de transgénerico. I bet you've got a word for drag though, haven't you? Drag queens. That's men dressing as women or women dressing as men or whatever. Todas estas cosas que vemos tan frecuentemente, And transvestis y, and incidentally, they are the ones that have been teaching the churches, y the drag queens, ahora mismo podemos decir que muchos de estos transvestis están siendo dejados entrar en las iglesias para dar sus doctrinas and they've been teaching all the school children. y también en las escuelas para enseñar a los niños. Now, this is the worst bit. Why were they doing all of this? Lo peor de todo es, ¿por qué están haciendo todo esto? Because this cult, Esta secta, run the world's child trafficking el tráfico de niños, like you wouldn't believe. y de una forma que no podrías ni creerlo. All underground tunnels all over the world Y todo su sistema de túneles secretos were filled with children, little children, I'm talking tiny tots and babies. están llenados con infantes, realmente niños muy pequeños. And they were doing the most horrible experiments, trying to turn them into animals and this sort of stuff. Y hacen experimentos con ellos, intentando convertirlos en animales. Hey, I'm talking about our children here, Y estoy right? I'm not hablando, talking about like conspiracy theories. estoy hablando de nuestros niños, no estoy hablando de conspiración. Can you imagine the agony for that child? Y no sé si puedes imaginarte la agonía de estos niños. And there's a whole stack of them that never saw the light of day the whole of their lives. Muchos de ellos ni siquiera han visto la luz del día. And they were using them to take the blood out of their arms so that they could drink it and all this in their witchcraft Y hacen ceremonies. experimentos de brujería con ellos, extrayéndoles sangre. And it was massive. Y todo esto se hace en grandes números. And at the top of this cult Y en la cima de este culto o secta was the US Federal Reserve encontramos a la Reserva Federal de los Estados Unidos, with their crooked fiat money. con este sistema engañoso de dinero fiat. And all of the politicians all around the world, they were in on it as well. Y todos los políticos, no importa qué lugar alrededor del mundo, están dentro del sistema. Why? ¿Y por qué? Because they were making money Por el amor al dinero and they were gaining power. y amor al poder. And they were going to rule the world. Y poder te hace que rijas el mundo. And let me tell you, they came that close to succeeding. Y estuvieron muy cerquita a Pero- conseguirlo. They were so close. Estaba tan cerquita But praise God, there is one man, que damos gracias a Dios que había un hombre he's being used by God. que está siendo usado por Dios. And this man has been vilified like you would never believe. Well, you would believe because you've heard it. Just everyone piling into him, hating him, saying he was the devil, saying he was Hitler, saying he was this, saying he was that. Él ha tenido mucha mala publicidad, le están hablando muchas cosas malas contra él, incluso es el diablo, es otro Hitler. But this man made one solemn vow, and that was to rescue all of those children. Pero este hombre tomó una decisión y era rescatar a todos estos niños When nobody else even cared.
en un momento donde ninguna otra persona le importaba. And they were actively trying to stop him from rescuing the children. Y intentaron evitar que él hiciera este rescate. And so he did it. Pero de todos modos lo hizo. He ordered the US military because he is a wartime president. Él ordenó al ejército norteamericano, He ordered the US military to go in él siendo presidente podía hacerlo, and rescue all of those children. para rescatar a todos esos niños. Now, is he a flawed guy? ¿Ha tenido, por causa de eso, ha tenido dificultades? Absolutely. Es un señor que no es perfecto, por supuesto. Tiene defectos. Is he imperfect? Él es imperfecto. Has he got some problems and issues? Tiene puntos que debe corregir. Absolutely. Definitivamente sí. But if God can use a donkey, Pero recordáis en la Biblia, si Dios puede usar a un burro, he can use anybody. Él puede usar a cualquiera. And a man who rescues all those children, Y el hombre que ha rescatado a todos estos chicos, is that a bad thing? Because you see, there was a reporter that actually asked this man, había un periodista que fue y le hizo una pregunta a este hombre. he said, I believe you're trying to rescue all of the children. Hemos oído que tú estás intentando rescatar a todos estos niños. Yo no he oído acerca de eso, pero él le respondió, ¿pero sería una cosa mala? Like, is it a bad thing to rescue children who are being brutally? ¿Es algo malo I mean, rescatar a niños que brutalmente están siendo abusados? It doesn't make any kind of, it's like a no-brainer. I mean, Para mí esto no tiene ningún sentido, intentar criticarlo por una cosa así. but these monsters, I mean, the reporters are in on it as well. All of the media is in on it. Estos periodistas, muchos de ellos están involucrados en todo el They thought it negocio was a sucio. terrible idea. Él simplemente dijo, no creo que eso sería una cosa mala si se hiciera. And the IRGC in Iran, Islamic fundamentalists, are the foot soldiers for them. Los radicales en Irán son soldados de a pie para esta élite. So this man also sent in the biggest bombing campaign that's ever been, the world has ever seen. Así que hemos visto cómo este hombre también ha estado trabajando en esta área y ha estado bombardeando estas áreas. And everybody was saying, wait a minute, that's not right. You shouldn't be bombing people. Y muchos les están criticando diciendo, no me parece bien que estás bombardeando a estas gentes. It's obviously that you're a megalomaniac. Obviously, you're insane. Es muy evidente que tú estás loco, has perdido la cabeza. That was the state of it, folks. You know what I'm getting at. Those who call evil good and those who call good evil. Y esto es lo que la Biblia nos estaba diciendo. Hay de aquellos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. The doctrine of Christ, which we preach, La doctrina de Cristo que predicamos versus the doctrine of demons. en contra de la doctrina de demonios. And those doctrine of demons, those demonics, Y esas doctrinas de demonios are being wiped from the face of the earth. están siendo barridas de la faz de la tierra. Because there are thousands of troops stationed all around the world waiting for this man's go. Porque hay miles y miles de tropas esperando el mandato de este hombre para decir adelante. And this man has given the go. Y este hombre ha dado la orden. And they are going to wipe from the face of the earth, together with the armies of heaven, they're going to wipe this demonic from the face of the earth forever. Y van a eliminar de la faz de la tierra todas estas maldades que hemos conocido para siempre. You don't have to bother about whether you have to believe me or not, Y yo no digo que tú tienes que creerme o no, because it started. porque la cosa ha empezado y la cosa va a seguir. And it'll go for about 10 days. Y va a seguir por los próximos 10 días. And you are all going to see on your phones and your televisions and whatever
Y tú vas a oír a través de los medios de comunicación the videos of all the things that this satanic cult have done. estos vídeos de todo lo que esta secta satánica ha estado haciendo hasta ahora. So you don't have to believe me. Así que no tienes que creerme. But here's the good news. Estas son las buenas noticias. After 10 days, Después de 10 días, we are going to move into our Lord Jesus Christ. vamos a movernos dentro de nuestro Señor Jesucristo. Jesus is Lord. Jesús es el Señor He has delivered us from the snare of the fowler. y Él nos ha librado de la pestilencia del maligno, Like he always does. exactamente como siempre hizo, Because he is our Lord of glory. ya que Él es nuestro Señor de gloria. He is our Lord of glory that's taking us on. Él es el Señor de gloria He's taking us on. y Él está haciéndolo. And we can rejoice. We can rejoice Y that we're nosotros moving into him podemos regocijarnos por estar moviéndonos dentro de Él for the final move para este movimiento final into his glory. dentro de su gloria. Hallelujah. Amén.